La generación de Jesucristo fue de la siguiente manera. Su señora madre María estaba desposada con un hombre llamado José. Antes de empezar a convivir, ella se encontraba encinta por obra del Espíritu Santo. Su esposo José, como era justo y no quería ponerla en evidencia, decidió repudiarla en secreto. Así lo tenía planeado cuando el ángel del Señor se le apareció y le dijo: José, hijo de David, no temas tomar contigo a María tu mujer, porque lo engendrado en ella es obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Salvará a su pueblo de sus pecados. Todo eso sucedió para que se cumpliese la palabra de Dios por medio del profeta. Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versos 18 al 24. La genealogía del Mesías. Notas amables a la palabra de Dios, lunes 18 de diciembre, año 2023. Hoy, 18 de diciembre, tercer día de preparación para el nacimiento de Jesús el Salvador. Nuestra Iglesia Católica nos ubica frente a una jaculatoria, una advocación mariana que nos permite reconocer el amparo y la protección de la Santísima Virgen María. Se llama Santa María de la O. Es como esa advocación de la Virgen María, que es advocación de la Virgen de la Esperanza. Es la Virgen de la Espera, es la Virgen encinta, y comenzó a usarse en la liturgia de la Iglesia Católica como una advocación, es decir, traducida en algo que en la Iglesia Católica llamamos la liturgia de las horas. Es la celebración de santificar las horas del día para glorificar a Dios. Entre el 17 y el 23 de diciembre, entonces aparecen unas antífonas en la Iglesia, en la liturgia católica, y hoy estamos hablando de ese tema. Oh sabiduría, por ejemplo, oh renuevo del tronco de Jesé, oh llave de David. Se le llaman antífonas mayores de Adviento en la Sagrada Liturgia Católica. Entonces, como que repetir insistentemente ese O aparece en la Iglesia como algo bien especial para hablar de la invocación a la Santísima Virgen María. Y así quedó introducida en los asuntos de la Iglesia Católica, como se hablaba de eso que se llama un grafema en español. Y un grafema es como una unidad mínima de la escritura de una lengua, de un idioma. Por ejemplo, decir O sería un grafema, que es la advocación Oh Virgen María, Oh Madre de la Esperanza. Ahí tenemos cómo es de importante la presencia de la Virgen en nuestro Adviento, preparación para el nacimiento del Salvador. La palabra de Dios nos ubica frente a la genealogía del Mesías. Es decir, vamos a hablar de dónde procede el Hijo de Dios y cómo podemos ubicarnos frente al Hijo de Dios. Y eso se llama genealogía. Tiene todas sus
momentos como importantes, como hablar de ese conjunto de los antepasados de una persona, como la historia de un ser humano, la procedencia. Ha habido como extremos en eso y no ha habido un buen equilibrio. En la vida de Jesús de Nazaret no se escapó a la genealogía del desequilibrio, y así la llamo yo, lastimosamente, porque la palabra genealogía es una palabra muy bonita en español que tiene un significado muy grande para los sentimientos, los afectos, para el futuro y la felicidad de cada ser humano, como hablar de su propia genealogía o sentirse como orgulloso de su genealogía. Fíjense cómo es importante eso, hablar de eso, pero hablar también de lo contrario. Esa palabrita genealogía, genea, logos en griego, genea, logos, raza, nacimiento, descendencia, generación, es decir, el tratado de cada personita. Pero si uno se pone a hacer cuentas del asunto, ha sido mal usado en la historia de la salvación. A Jesucristo le sacaron en cara su genealogía y luego este no es el hijo de un señor que llaman José y de María y por allá en un pueblito campesino así como que no tiene importancia. Eso es lo que yo le critico a la cultura de la humanidad, como el descartar a las personas, humillar a las personas, eso que llamamos homofobia, eso que llamamos como sacarle en cara la raza a los demás, como crucificar a la persona. Así como Jesucristo también la combatió y le dijo a los judíos: ahora me van a decir, médico, cúrate a ti mismo. Me imagino que ustedes me van a atacar. Ese es el temita de la genealogía. Y el primer consejito es aprender a ser muy respetuosos con la genealogía de las personas. No tomar la genealogía como un burlesco despreciativo de los seres humanos. Hablemos de la genealogía desde el punto de vista bíblico, del Salvador del mundo. Un católico, ¿qué debería saber de la genealogía de Jesús de Nazaret? Lo primero es que no es igual a la historia de una persona, porque es el Hijo de Dios, porque es Dios mismo. Esa es la razón. No es muy igual, que vivimos según la gracia y el modelo de Dios. Entonces tenemos una genealogía como muy hermosa y como muy especial, que no da lugar a equivocaciones ni a polémicas. La Biblia enseña la procedencia de Jesucristo y lo coloca como un hijo de Dios, como un enviado de Dios, nacido de una mujer excelente, y esa mujer excelente es inmaculada. Inmaculada, o sea que nació sin pecado, que nació santica, elegida por Dios para que ese hijo fuera el Salvador del mundo. Hubo un momento en la historia en que algunas personas se preguntaron: ¿eres tú el que has de venir o debemos esperar a otra persona? Había inquietud genealógica. En el momento de la llegada aparece un hombre maravilloso que hace cosas maravillosas, que se llama Juan el Bautista, pero aparece otro señor que hace también cosas muy buenas. Entonces la gente se queda pensativa en la genealogía. ¿Será que este señor es el que dice la genealogía de la Biblia, que va a llegar alguien que va a salvar el mundo y va a cambiar el pensamiento de la historia de la humanidad? Pues sí, aparece un primer profeta en la Biblia que se llama Miqueas, y ese profeta le contó a la humanidad de dónde iba a salir el jefe de Israel, y que los orígenes de ese jefe, de donde iba a llegar, se remontan a tiempos muy antiguos. Entonces ya la idea estaba en la mente de Dios Padre Celestial. Capítulo 5 de la profecía de Miqueas. Ya hay uno que nos dice: bueno, va a llegar alguien especial, y ese especial está bien lejos. La idea no es de ahorita, ya la había pensado Dios. Aparece un segundo personaje que es médico, es un evangelista,
Y ese evangelista que es médico le cuenta al mundo con mucha exactitud el nacimiento de ese niño en el vientre virginal de la Virgen María. El niño va a nacer de un vientre virginal, limpia, trascendente, impecable. Ahí aparece San José, que dice que San José, como era justo, no quería poner en evidencia a María y decidió repudiarla en secreto. Pero San José después entiende la genealogía, entiende que las cosas marchan así, según la mente de Dios, y como que dice repudiarla en secreto, decir, yo como que no me atrevo a juzgar a la persona. Entonces ya tenemos dos personajes, el profeta Miqueas, y tenemos un evangelista que es médico, que se llama Lucas, y en el primer capítulo de su evangelio dice que ese niño tiene una genealogía y van a ser de una virgen impecable. Un tercer personaje se llama Isaías. Hay que ubicar la mente en el siglo VIII de la historia de la salvación. Según la tradición católica, anuncia la llegada de un Salvador y los efectos que se van a producir con ese Salvador. Isaías, 800 años antes de que naciera el niñito Jesús, ya le contó a la humanidad quién era la mamá, dónde va a nacer, qué va a pasar y qué es lo que va a pasar con la presencia de Jesús de Nazaret. Capítulo 35 de la profecía de Isaías. Y lo cuarto son los milagros del Nazareno y su predicación. Permiten salir de la duda quién es verdaderamente ese Señor. Y los relatos bíblicos dicen que Él es el Mesías. Capítulo 11, verso 4 del Evangelio según San Mateo. Ahí ya salimos de la duda. Ahí sale la humanidad. Bueno, este Señor que era el esperado de los tiempos, el Hijo de Dios, la palabra que se hizo carne, como que este Señor, dice la Biblia, que se llama, es el Mesías, el que tenía que venir al mundo a salvar la humanidad y proponer un reino que se llama el reino de Dios. Y pasan entonces 3 años del ministerio de Jesús en su genealogía. Siempre lo quisieron manipular, sí, hay que leer despacio la Biblia y darse cuenta que estaban como muy atenticos a sacarle en cara, a buscarlo. Le inventaron hasta hermanos. Este señor, luego sus hermanos, este y este no, son hermanos de Jesús. ¿Cómo es la cosa? Y discutían entre los judíos. Pasaron 3 años del ministerio de Jesucristo y probaron esos 6 años que Él es el Mesías, el que va a nacer, el máximo profeta, en obras y en palabras, reconocido por Dios y por todo el pueblo. Capítulo 24 del Evangelio según San Lucas. El mismo Jesucristo les dice cuál es la misión. Me han enviado a evangelizar a los pobres. A eso vine. Y el Papa Benedicto XVI hace énfasis sobre el Mesías. Dice, el Mesías esperado es el verdadero Dios, es el verdadero hombre, es el Hijo de Dios, Hijo dado a luz por la Virgen María de Nazaret, carne santa de Abraham, en cuya descendencia serán bendecidas todas las generaciones. Oigan ese Papa como habla tan elocuente. Capítulo 22 del libro del Génesis hace una parodia de ese capítulo 22 del Génesis, el Papa Benedicto, para decirnos quién es el que va a nacer. ¿Cómo es importante aprender eso para nuestra vida? Que la genealogía de Jesús de Nazaret tiene su importancia, tiene su trascendencia y tiene que ver con la fe. En este día tercero hablamos de sinodalidad. Ya venimos hablando desde que empezó la novena de preparación, ya hemos dicho que es caminar juntos, ser hermanos, ir en la misma dirección, escuchar a los demás. Vamos a decir la de hoy y terminamos. La de hoy, 18 de diciembre, día lunes, tercero de preparación, la sinodalidad. Todo ministerio está en función de servirle a los demás. ¿Qué es sinodalidad en la Iglesia Católica?
Todo debe ser para servirle a los demás. Hay una conexión entre la sinodalidad y la Eucaristía. Es el modo de anunciar. La comunidad misionera es una comunidad sinodalidad, es decir, es la manera de ponerse al servicio de las demás personas. Qué importante que hemos aprendido. El que van a ser es el Hijo de Dios. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.